Oh, muy buenas noches. Esta noche comenzamos el próximo curso, clase en el curso del libro de Hechos. Y recuerde que es el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces, muchas veces veis el título Hechos de los Apóstoles, pero en realidad es los hechos del Espíritu Santo obrando a través de ellos. Entonces, estamos en evento número 12 en tus notas. Dice, Pedro escapa milagrosamente de la prisión en Hechos 12, 1 a 12. Vamos a leer el pasaje para iniciar en Hechos 12. Y hay micrófonos en cada mesa. Y cuando estamos listos para leer, tú puedes prender el micrófono y leerlo. Así la gente escuchando por la grabación puede escucharte también, ¿ok? ¿Quién lo tiene? Hechos 12. ¿Quién puede leer por nosotros? Nadie sabe leer. Wow. La educación en este país no es tan bueno, evidentemente, porque la gente no sabe leer. 1 a 12. ¿Puede tomar el micrófono, por favor? Uno a 12. Sí. Hechos 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo esto, había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la casa. Y tocando a Pedro del costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: síguete y átate a las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, de donde muchos estaban reunidos orando. Vamos a orar. Señor, demos gracias a ti por la Biblia que tenemos para estudiar. Y Señor, por favor, nos ilumina con tu Espíritu, así podemos entender y podemos comprender exactamente el poder del Espíritu Santo y cómo Él obra en ese tiempo a través de los apóstoles y cómo Él quiere obrar en nuestras vidas también, Señor. Sea glorificado esta noche y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Entonces hay una pregunta en tus notas que dice, ¿qué papel jugó la oración en el crecimiento y la protección de la iglesia? ¿Qué papel jugó la oración en el crecimiento y la protección de la iglesia? Bueno, mira, la oración es esencial para todo tipo de crecimiento, ya sea numérico o personal. Toma tu Biblia, mira conmigo en Hechos 2. Hechos 2, versículos 42 y 43. Y sabemos que capítulo 2 de Hechos es la historia de Pentecostés, cuando mucha gente oyeron la palabra en su propio idioma y entendieron el evangelio a través de sus propios oídos, de su propio idioma. Y entonces muchos fueron salvos. Mira lo que dice en versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mira el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese día fue más que 3,000 personas salvos. Entonces déjame hacer la pregunta otra vez. ¿Qué papel jugó oración en el crecimiento y protección de la iglesia? Lo vemos aquí, es esencial. La receta es seguir las enseñanzas de la Biblia, la oración, el evangelismo y el discipulado. Todos los aspectos son esenciales. No podemos tener 3 sin el cuarto. No podemos tener 2 sin los otros 2. Son un grupo que todos son esenciales. Las iglesias más sanas mantienen el equilibrio, un balance entre los 4 o 5. Todos tendemos a enfatizar el aspecto que más nos gusta. Honestamente, en nuestra iglesia, estamos, nuestro área que enfatizamos es probablemente discipulado. Yo me gusta enseñar la palabra y yo creo que la iglesia fue diseñada por creyentes, no por personas sin Dios. La iglesia es un grupo de creyentes llamado para adorar juntos. Entonces la iglesia es para cristianos. Entonces nuestra iglesia enfoca en discipulado, adoración, servicio y a veces en evangelismo. En mi opinión, evangelismo es la área de menos, donde está menos fuerza dada. Debemos enfatizar más tiempo o enfocar más tiempo en evangelismo. Pero cada iglesia tiene uno que es más cómodo o más normal para ellos. El secreto es tener un equilibrio entre todo. Amén. Y es cierto que una iglesia puede estar sana sin experimentar mucho crecimiento numérico. Si tu iglesia existe en un pueblito de 500 personas, si tú tienes 50 personas en el culto, es 10% de la ciudad. Es un éxito. Pero en nuestro caso, estamos en una ciudad de casi 300,000 personas. Y cada domingo hay 50 o 60 aquí. Y 15 los haitianos. Entonces, yo creo que podemos hacer mucho más que hacemos. Yo quiero que hacemos mucho más que estamos haciendo ahora. Yo oro que Dios nos permite hacer mucho más.
Entonces, oración es una parte esencial de servir a Cristo. Mira conmigo 2 Pedro 3. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, por favor. Y segundo Pedro es el libro inmediatamente después, primero de Pedro. Imagino eso. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Es el versículo final del libro. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí vemos que debemos buscar a crecer y seguir creciendo. Déjame hacer alguien. Bárbara, ¿cuántos años tiene Cristo? 30. Wow. 30 años es mucho tiempo. Entonces, después de 30 años, imagina que tú has aprendido todo lo que hay acerca de Dios. Tú sabes todo, ¿verdad? Y tú eres, imagino que tú eres un cristiano más maduro en tu fe, que no hay nada más para aprender porque tú tienes 30 años, ¿verdad? No. Siempre hay más para ser aprendido y para ser cambiado, transformado en nuestra vida. Nunca llegamos a una posición donde, yo he llegado, yo soy cristiano maduro. No, siempre hay más para aprender y crecer. Entonces vemos aquí que debemos buscar a crecer en nuestra fe. Y hacemos por oraciones. Algunos de ustedes están en la misma posición espiritualmente que fue el año pasado. Y mi pregunta a ti es, ¿estás orando? ¿Pidiendo que Dios te ayude a crecer en tu fe? ¿Estás tomando pasos de fe para crecer en tu fe? Decimos también que oración es esencial por la protección. Muchos de ustedes conocen a Pastor William, que venga con frecuencia para enseñarnos. Él le gusta decir una historia cuando estaba en las montañas de Guatemala. Y él entró bajo su propia responsabilidad. El gobierno no proporciona servicio de emergencia en esta área. Entonces estaba solo. Y él me dijo que él oraba mucho en ese tiempo. Porque donde estaban las montañas no fue asfalto en las calles. Y solo piedras y barro. En algunas partes estaba al borde de la montaña sin barandillas. Había mucha niebla y lluvia al mismo tiempo. Él me dijo que él oraba muchísimo en este momento. Tú puedes imaginar, ¿verdad? Tenemos que decirnos que, eventualmente, esta sí es horrible, ¿verdad? Él me dijo que eventualmente él llegó y dijo, ok, yo he orado mucho, Dios es soberano, yo voy a descansar en su soberanía. Es igual con nosotros. A veces cosas pasan que no podemos controlar. Mencionaste la madre de Taylor. Hemos hablado ya sobre la madre de Taylor y su cáncer. Ella no hizo nada malo para conseguirlo, pero vino a su vida. Entonces, en este caso tenemos que orar y confiar en la soberanía de Dios. ¿Qué lección práctica podemos aprender del hecho que Jacobo fue asesinado en versículos 2 y 3 por su fe, pero Pedro fue rescatado?
no parece ser justo. ¿Qué lección podemos aprender de este verdadero? Barbara, por favor. Que aunque estemos nosotros pidiendo algo en oración, no necesariamente va a ser la respuesta que nosotros esperamos. Porque no necesariamente sea eso lo que realmente necesitamos. Porque muchas veces estamos pidiendo, orando, y la respuesta que estamos esperando no sucede, sino que otra. Entonces lo que puedo ver, lo que pasó ahí entre Jacob y Pedro, pues una, por la soberanía del Señor, y dos, pues sucedió lo que esperamos. Y nos pasa en nuestro día de hoy. Sí, claro. Y queremos recordar que Dios tiene un plan por cada persona, cada creyente. Y la Biblia nos dice que Él es un buen Dios, un Dios lleno de amor y gracia, que Él no es malo, que Él no puede pecar, Él no puede hacer un error. Entonces, lo que Dios permite en nuestra vida es lo mejor por nosotros o por la gente alrededor de nosotros. A veces nosotros sufrimos para que otros puedan ser bendecidos. Tammy y yo hemos perdido 8 bebés por abortos instantáneos en nuestras vidas juntos. 8. Y cada uno fue horrible, muy difícil. Pero yo puedo decirte una historia de una pareja que nosotros fuimos discipulando. Y ella fue embarazada. Y el último mes, el bebé se murió. Ella estaba en el hospital llorando. Y dijo a su esposo, yo no quiero hablar con nadie. Yo no quiero ninguna visitada, solamente Tammy. Porque Tammy entiende mi dolor. Ella entiende cómo me siento. Entonces Tammy pasó horas y horas con ella, orando, hablando, aconsejando, llorando. Pero ella ayudó a nuestro hermano. A veces sufrimos para el beneficio de otros. Si ese es el caso, es bueno. Porque estamos siguiendo el ejemplo de quién? Jesús, que sufrió por nosotros. Amén. Okay. Vamos a mirar en el próximo evento número 13. Buen día, Jocelyn. Hay hojas aquí para ti. Estamos en el evento número 13 en tus notas. Y evento 13 es despedida o apartamiento a Bernabé y Saúl en Antioquía. Mira conmigo en capítulo 13. Capítulo 13, versículos 1 a 4. Walter, ¿puede leer por nosotros? 1 a 4, con su micrófono. 13, 1 a 4, por favor. Lo siento, I put you on the spot. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Gracias, hermano. Entonces, la pregunta en tus notas dice, según versículos 2 y 3, ¿qué papel juegan el ayuno
y la oración en la voluntad y obra de Dios. ¿Qué papel juegan esos dos? Bueno, el Espíritu Santo nos guía en el ayuno y en nuestra oración. El ayuno es cuando... ¿Qué es el ayuno? ¿Alguien me explica qué significa para ayunar? ¿Puede tomar el micrófono, hermano? Abstinencia de alimento por algún tiempo definido, por algún propósito. Okay. Y muchas veces nos apartamos de algo como comida o puede ser entretenimiento. A veces es relación física por una pareja. Hay varias áreas que tú puedes ayunar, pero siempre es con el mismo propósito, para silenciarse y conectar con Dios y escuchar su voz, conocer su voluntad. El punto es que si quieres conocer la voluntad de Dios por tu vida, debes buscar su rostro. Muchas veces, y hoy mencioné esto en pasado, que nosotros llegamos al altar y oramos: Dios, muéstrame tu voluntad. ¿Quiere que yo tome este trabajo? ¿O debo casarme a este hombre? ¿O puede por favor sanar mi madre? Y oramos. Y entonces decimos amén. Y entonces decidimos qué vamos a hacer. Ayunar y oración debe ser un tiempo cuando estamos silencio. Estamos enfocados en su voz, en su palabra. Y permite a Dios guiarnos. Dios habla a través de todos los miembros del cuerpo también. Hace 11 años ahora, en primer día de agosto 2015, yo recibí un llamado de un misionero, se llama Jeff Garrison. Creo que son unos dos conocen al pastor Jeff Garrison. Él fue un pastor en Jarabacoa, pero fue un amigo de la iglesia. Y en ese momento la iglesia no tenía un pastor. Han sido sin pastor por casi 3 años. Y él me llamó y dijo: Gary, hay una iglesia que necesita un pastor. Y alguien me dio su nombre, que me dijo que tú eres un hombre que le gusta un desafío. Yo no tengo miedo de trabajar. Well, esta iglesia necesita un pastor. ¿Pudiera venir, orar y ver si es la voluntad de Dios que tú vengas a ministrar aquí? Entonces yo dije: ok, yo vendré, yo llegaré, y yo oraré. Y cuando Tammy y yo llegamos, fue un sábado en la noche, y quedamos en la casa del pastor Jeff. Y el próximo domingo nosotros asistimos al culto. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero fueron los dos aquí, y Morena, y Roberto, Catherine, y unos otros, casi 12 personas. Y volvimos a San Pedro, donde vivíamos, orando. No, en ese momento estaba plantando una iglesia con un pastor dominicano, su nombre es Pastor Félix Mota. Y Pastor Félix pensaba que estaba enojado con él, es porque ya estaban considerando salir a otra iglesia. No. Fue una oportunidad y yo pensaba que debo orar y considerar qué es la voluntad del Señor. Él comenzó, y su esposa, a orar con nosotros. Yo volví el próximo domingo y prediqué. Yo volví otro domingo y prediqué también. Y cada domingo, cuando nosotros volvimos a San Pedro, reunimos con Pastor Mota y su esposa. Y en principio, ellos, no es la voluntad del Señor. Tú debes continuar con nosotros.
Pero después, la tercera semana, cuando llegamos a su casa, y Tam y yo planeamos, decimos, creemos es la voluntad del Señor que nosotros mudamos allá. Él me dijo, Gary, yo creo que es la voluntad del Señor que tú se vaya allá. Entonces, Dios usa otras personas, santos en tus vidas para ayudarte a entender su voluntad a través de ayunar, a través de oración. Es parte del ministerio del cuerpo de Cristo. Amén. Hemos estudiado esto en pasado. Entonces, Bernabé y Saúl fue apartado de esta iglesia para hacer qué? Para plantar iglesia, para compartir el evangelio. Entonces, el ayuno y la oración es una parte bien importante y debe ser parte de la vida de cada cristiano y cristiana. Si tú nunca has ayunado en tu vida, yo recomiendo que tú tomes una mañana y cuando tú posible lunes o sábado, cualquier, cuando tú levantes en la mañana, no comes. Cuando normalmente tú comes, toma tiempo para orar, hablar con Dios, pídele lo que Él quiere por tu vida. Entonces, cuando termine orando, comienza tu día. Cuando tú tienes hambre, escúchame, párate y orar. Pedir al Señor, ¿qué quieres de mí? Por favor, me ayuda a crecer mi fe. Y habla con Dios sobre asuntos serios en tu vida. Cuando termine, continúa con tu día. Antes de almuerzo, cuando tú comienzas a tener hambre, ora otra vez. Y cada vez que tú quieres comer, ora. Y toma 6 horas para ayunar primera vez. Sin comida, solamente agua. Puedes tomar vitaminas si tú quieres. Pero yo recomiendo eso para comenzar. Yo tengo amigos que ayunan cada semana. Otros cada mes. Yo no tengo un periodo fijo, depende de lo que pasa en mi vida. Amén. ¿Preguntas sobre eso? Que vamos a seguir adelante. Evento número 14, el ministerio en Chipre y Antioquia de Pisidia. Miren Hechos 13, versículo 5. Leemos, y llegaron a Salamina. ¿Quién llega? Saulo y Silas. Llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Porque era su costumbre, que vemos en otros libros, otras partes de este libro, que ellos comenzaron a predicar en las sinagogas. ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué ellos comenzaron a predicar el evangelio en la ciudad nueva, en las sinagogas? Sí, ellos fueron allá primero porque fueron los judíos allá que aceptaron el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Ellos fueron abiertos a la palabra de Dios. También ellos recordaban las profecías acerca de Cristo. No aceptaron a Cristo todavía, pero tenían un conocimiento de la palabra. Entonces, siempre es bueno para comenzar con gente que están abiertos a la palabra. Amén.
¿Alguna vez has dado testimonio a alguien que no cree en la autoridad de las Escrituras? ¿Has tratado de evangelizar a alguien que no acepta la palabra de Dios? Es difícil, ¿verdad? Honestamente, es raro tener éxito con alguien que no acepta la palabra, porque la palabra de Dios es el solo vaso que tenemos. Es la autoridad que tenemos. Es la base de toda verdad en este mundo. Entonces, cuando comenzamos, es sabio para explicar cómo sabemos la palabra de Dios es la palabra de Dios, que es sin error. Entonces, vamos a tomar unos minutos ahora para contestar la pregunta, ¿por qué creemos en la inspiración de la Biblia? ¿Por qué creemos que la Biblia es sin error, es la palabra de Dios? Hay muchas razones. Yo voy a darte algunas, tú puedes escribir en tus notas si tú quieres. Y yo voy a darte muchas razones, pero primero, porque Cristo y los discípulos creyeron que fue inspirado. Ellos la aceptaron, la Biblia, como inspirada. También por la resurrección que está escrito y profetizado en la Biblia, se pasó. La resurrección es dar mucha evidencia de la verdad de la palabra de Dios. Por las otras profecías cumplidas. Hay más que 300 profecías cumplidas en las Escrituras. Por la unidad de las Escrituras. Tú sabes que hay 40 hombres más o menos que escribieron los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y sobre 1600 años más o menos. Y hay una completa unidad en las Escrituras. La misma enfoque comienza en Génesis, que vemos completado en Apocalipsis, es la gracia de Dios. Tienen la misma mensaje por todo. Hay evidencia en manuscrito o evidencia de transmisión. Hay más que 5,000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Hay más copias de los manuscritos originales del Nuevo Testamento que en cualquier otro libro en la historia del mundo. Wow. Las copias fueron escritas hace pocos años después de la vida de Cristo, después de los eventos que pasaban. Entonces, es como si yo pregunto, Carlos, ¿qué pasó semana pasada con tu familia? Bueno, él puede darme una buena historia de qué pasó, porque se pasó hace 7 días. Si yo digo, Carlos, ¿qué pasó en tu familia en 2011? Él tiene que pensar, 2011, ¿qué pasaba? Bueno, ella tenía 25 años. Es difícil recordar. Pero las Escrituras fueron escritas pocos años después de los eventos. En algunos casos, menos que años. Entonces, hay buena evidencia para aceptar la veracidad de la palabra de Dios. Los rollos del Mar Muerto que encontraron en Israel, cerca de la Mar Muerto, en algunas cuevas, ellos en 1947 fueron muchos rollos
encontrar que estaban escondidos en cuevas por más que 1000 años. Y que vemos en esos manuscritos, esos rollos, están idénticas, casi idénticas a los otros rollos que estaban encontrados en años pasados. Hay mucho más. Yo digo eso también, que yo veo la veracidad y el poder de la palabra de Dios en mi propia vida. Me transformó. No inmediatamente, pero sobre tiempo, leyendo y estudiando y escuchando, Dios me transformó. Yo soy un hombre muy diferente que fuera cuando yo tenía 25 años, 23 años. Muy diferente. Y cuando yo acepté a Cristo, cuando tenía 15 años, wow, la diferencia es increíble. La palabra de Dios tiene poder. Hay mucha evidencia para aceptarlo. Entonces, cuando evangelizamos, queremos comenzar con la veracidad de la palabra de Dios. Amén. ¿Preguntas? Ok. Miren conmigo en versículo 16 a 20, en Hechos 13. 16 a 20. Dice, entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Y el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Vemos aquí que Pablo predicaba sobre lo que Dios había hecho por sus antepasados primeros. Recuerda que los judíos fueron una cultura cuando pasaba mucho tiempo por dentro de la familia. Abuelos enseñaban nietos. Padres pasaban tiempo con niños. Entonces, ellos tomaron la verdad o de las enseñanzas anteriores y pasaban de una generación a la otra, a la tercera y cuarta. Entonces, ellos entendieron y sabían la historia de Israel. Now, vemos aquí la liberación de Israel de la esclavitud egipcia por parte de Dios y su guía para conquistar la tierra prometida es una hermosa imagen de salvación. Solo Dios podía hacer las maravillosas obras necesarias para liberar a Israel de su esclavitud. Y solo Dios puede transformar el corazón humano. Mira conmigo en versículo 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Versículo 38. Saben pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, él siendo Cristo. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mira, pues,
Que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y despareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Aquí, ¿qué hizo Pablo aquí? ¿Qué hizo Pablo que fue esencial para predicar el Evangelio? Él dijo, es para ti. Lo que tú has oído de anterior es para ti. Dios no nos da la palabra para informarnos. ¿Qué es la razón, el propósito de la palabra de Dios? Transformarnos. Es porque siempre, al fin de los cultos domingos, hacemos, les demos una oportunidad para ustedes responder al mensaje y venga al altar y hablar con Dios. Porque Dios quiere transformarnos a través de su palabra. Dios nos ha enviado un Salvador, él dijo. Depende de cada uno escuchar el mensaje y arrepentirse. También vemos una advertencia en versículo 40. Cristo también advirtió a los oyentes. ¿Cómo podemos tú y yo seguir su patrón o método? Mira conmigo el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os jugáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvernos a los gentiles. Porque así nos ha mandado al Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En estos versículos vemos tres cosas que podemos hacer para copiar el ejemplo de Pablo aquí. Uno, predicamos a personas receptivas. Si la gente no quiere oír la palabra, ok, está bien. No queremos ofender a nadie. Es mejor dejar la puerta abierta que ofender a alguien que rechaza la verdad en el futuro, ¿verdad? Entonces, si tú hablas con una persona en tu trabajo y ellos están enojados o rechazan tu palabra, ok, está bien. No debe arguir con ellos. So, predicamos a personas receptivas. Dos, predicamos a todos por supuesto. Y tres, seguimos predicando a personas abiertas. Sigue, persiste. Nuestra filosofía, según la Biblia, en nuestra iglesia es eso. Ore por la persona. Recuerda que el evangelismo no comienza hablando con los hombres sobre Dios, sino cuando hablamos con Dios sobre los hombres. Hermano Junior no está aquí esta noche. Pero
Él aceptó a Cristo como su Salvador hace 2 semanas atrás, inclusive 3. Pero él vino a Cristo porque él comenzó a trabajar aquí. Daniel le llevó primera vez para ayudarnos con la bomba. Y Junior vino y yo comencé a hablar con él. Yo trataba de ser amable y amistoso. Después, unos días aquí, yo le invité a la iglesia. Yo no sabía, pero él estaba luchando en su vida. Y sus amigos le han estado diciendo, tú necesitas ir a la iglesia. Tú debes asistir a una iglesia. Tú necesitas a Dios en tu vida. Entonces, cuando le invité, él me dijo, mis amigos me dicen que necesito la iglesia. Yo voy a asistir este domingo. Y él vino. Y él vino miércoles. Y el próximo domingo. Y mientras este tiempo, yo oraba por él. Y posiblemente recuerda que yo pedí a ustedes para orar conmigo por su salvación. Y fue 3 semanas. Él me dijo un domingo. Yo quería hablar con él. Junior, ven acá. Pastor, tengo una pregunta para ti. Antes que yo pudiera decir nada. ¿Qué es tu pregunta? Mis amigos me invitaron a ir con ellos esta mañana, para una actividad muy, muy buena. Pero yo les digo, no, yo quiero ir a la iglesia. Y pastor, yo no entiendo por qué yo les digo eso. Porque yo prefiero estar aquí que con mis amigos. Porque hay algo que está atrayéndome aquí. ¿Por qué? Yo dije, porque Dios, el Espíritu Santo está llevándote, atrayéndote a Cristo. Y esa mañana él fue salvo. So, ore por la persona, crear amistades o relaciones con incrédulos, relaciones redentivas. Hable según el liderazgo del Espíritu Santo. Debemos hablar con Él, que Él nos guía para hablar, cuando Él nos guía a hablar, y lo que Él nos dice que hablemos. Queremos seguir el liderazgo del Espíritu Santo. Y 4, invítelos a las actividades de la iglesia. Nota que yo no digo invíteles a los cultos. Piensa conmigo. Y vamos a seguir adelante. Si tú no conoces a Cristo, tú no eres salvo, no sigues a Dios, ¿por qué una persona así quería asistir a un culto y cantar canciones que no entiendes, que no conoces, y escuchar predicación de un libro que no crees? Entonces, en lugar de invitarlos a los cultos, invítalos a una actividad de la iglesia. Algo divertido, algo interesante, una película, una actividad de mujeres, una celebración, un clase sobre crianza bíblica. Aprovecha las actividades que tenemos y invita a tus amigos perdidos a esas actividades. Así ellos pueden venir y tener un buen tiempo y ver que, mira, esos cristianos, ellos son normales como nosotros. Yo pensaba que los evangélicos son raros, como locos, pero están normales. Esa es la filosofía que tenemos aquí. En lugar de predicar la verdad, vamos a predicar amor con nuestras vidas. Vamos a mostrar paciencia. Y vamos a permitir al Espíritu Santo atraer a la persona a Dios, no nosotros. Amén. Amén. All right, tenemos una más para cubrir esta noche. Número 15.
El patrón normal se repetía en Iconio. Mira Hechos 14, 1 a 7. Luis, ¿puede leer por nosotros? 1 a 7 de 14. Dame 10 minutos más, por favor, para terminar. Hechos 14, 1 a 10. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían estaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaban a enfrentarlos y a apedrearlos, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Ok. ¿Cuál era el patrón habitual en los viajes de Pablo? ¿Dónde comenzaron? Los sinagogas, con los judíos. Ellos predicaron primero en la sinagoga y muchos judíos y proselitos, gentiles que ya adoraban a Dios de Israel, creían. También hubo oposición en versículos 4 y 5. Ese es el patrón. Cuando la palabra de Dios tiene éxito, siempre hay oposición también. Porque Satanás odia a ver a Dios glorificado en las vidas de humanos aquí. Él lo odia. Donde hay éxito, también hay batallas contra las fuerzas del mundo. Por eso necesitamos la fuerza de Dios para avanzar. ¿Le recuerdan en Hechos 1:8, el versículo clave? ¿Qué prometió Dios a Jesús a los apóstoles? Poder para predicar y para servir a Dios. Es ese poder que requerimos, que tenemos que tener para ser exitoso. El uso de la palabra, en versículo 3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, consiguiendo que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Cuál era el propósito de los milagros de los apóstoles? Sí, para autenticar el mensaje que ellos predicaron, para probar que eso es de verdad, eso es de Dios. ¿Recuerda lo que dijo Nicodemo a Jesús la noche cuando le acercó? Maestro, sabemos que tú eres de Dios porque nadie puede hacer las obras que haces si no eres de Dios. Los señales, los milagros, las transformaciones fueron evidencia de la veracidad, del poder de la palabra predicada de los apóstoles. Amén. ¿Por qué no tenemos que hacer milagros hoy para afirmar el evangelio? Benel, ¿has entrado a un hospital y tocado a un niño para sanarle todavía? Sí, ¿no? No. Luis, ¿has levantado a alguien de muerto? No. ¿Por qué no
necesitamos milagros ahora. ¿Alguien? Luis. Tenemos la palabra de Dios completa. O sea, porque los milagros así era primero autenticar el mensaje, y segundo, daba veracidad de que eran apóstoles del Evangelio. Sí. Y no se hace milagro porque los muertos se han visto. Sí, porque tenemos la palabra de Dios completa. Los milagros dieron autenticación al mensaje y a los apóstoles. Ahora tenemos la palabra completa. Entonces no necesitamos milagros. La gente puede ver el milagro que es la palabra de Dios. Vamos a terminar aquí. ¿Se te ocurre algún versículo que demuestre esta verdad? Mira conmigo en Romanos 10, 17. Vamos a mirar 5 versículos ahora para terminar. Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, 17. La palabra dice aquí: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mira Juan 6, 63. Juan 6, 63. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras. Mira primero de Pedro 1. Y primero de Pedro es el libro inmediatamente antes de segundo de Pedro. Capítulo 1, versículo 23. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo estamos renacidos espiritualmente? Por la palabra de Dios. Mira conmigo Salmo 19. Salmos 19. Salmos 19. Versículo 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vemos el mismo mensaje repetido, ¿verdad? Finalmente, mira con Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículo 25 a 27. 36, 25 a 27. La palabra nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es la razón porque Vida Abundante es una iglesia de la palabra de Dios, que enfocamos en la predicación de la palabra, no en presentaciones fabulosas,
Yo no tengo mucho carisma, mi español es malo, pero es la palabra de Dios que transforma vidas. Mira este mes aquí, nuestros hermanos, aquí. Son ejemplos de la palabra transformando sus vidas. Ha sido que menos que 4 años que han sido salvos la mayoría. Y cada uno de ustedes es un ejemplo del poder de la palabra de Dios. Entonces, que vemos en el libro de Hechos, es Espíritu Santo tomando la palabra de Dios, aplicándolo a las almas de personas perdidas y transformándolos a santos de Dios. Amén. ¿Preguntas? Sí. Toma el micrófono. Así la gente puede escucharte también.